Esto es Diálogo, el podcast de Fundación de Cultura Universitaria. En este podcast hablaremos sobre la perspectiva del trabajo en Uruguay y abordaremos temas como la reducción de la jornada laboral, el derecho de huelga reformado por la LUC y las innovaciones tecnológicas que transforman el panorama laboral. Para eso nos acompaña el doctor Hugo Barreto, catedrático y futuro subsecretario de Trabajo y Seguridad Social. Bienvenido, Hugo. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, recientemente manifestaste estar abierto a dialogar sobre la reducción de la jornada laboral. En caso de que esto se legisle, ¿qué tipos de jornada en cuanto a carga horaria considerás que deberían entrar en esta reducción? Primero decir algo que es absolutamente sustantivo, y es que el tema del tiempo de trabajo está en el origen mismo del derecho del trabajo, ¿verdad? Porque las primeras luchas, los primeros reclamos de los trabajadores y trabajadoras en medio de la revolución industrial fue justamente la reducción del tiempo de trabajo, porque las jornadas eran extenuantes, afectaban la salud y la seguridad de las personas, trabajaban niños, mujeres en condiciones de pésima salubridad. Entonces, ese reclamo sobre la limitación del tiempo de trabajo fue el que provocó no solamente la conflictividad social, sino también luego las primeras normas reguladoras del trabajo. En nuestro país, muy tempranamente, en 1915, se adopta lo que se entiende como la primera norma de derecho laboral, pese a que en el año anterior se había adoptado una norma sobre accidente de trabajo. En fin, lo importante de esto entonces es decir que estamos ante uno de los temas pilares de la discusión, del debate sobre el trabajo y concomitantemente sobre los derechos del trabajo. El esquema que nosotros conocemos en nuestro país es de 8 horas diarias y 48 semanales, o 44 para el caso del comercio. Todavía hay un sector ahí que tiene que ver con los servicios, que no se sabe o no es claro, o hay un debate en torno a si la limitación es 48 semanales, como en la industria, o 44 como en el comercio. Ahora, el punto es que en el mundo se viene trabajando en torno, desde hace ya muchísimos años, en torno a la reducción del tiempo de trabajo, porque se entiende que 48 horas responde a un esquema productivo que va superándose a través de las innovaciones tecnológicas, de la organización del trabajo, de las nuevas formas de organización del trabajo, etc. Por lo tanto, estamos en una gran oportunidad de dar un paso, yo diría un paso civilizatorio en nuestro país, de ir hacia la reducción del tiempo que dedicamos al trabajo o que estamos compelidos a trabajar. Esto tiene que ver fundamentalmente con la mejora de la calidad de vida de las personas, con dedicar parte de su tiempo al descanso, a la actividad familiar, a los cuidados, ¿verdad? A la cultura. Y por lo tanto, la reducción del tiempo de trabajo afecta un bien fundamental de los seres humanos como es la libertad. O sea, trabajar menos implica gozar de un mayor espacio de la libertad y de la autonomía. ¿Cómo llevarlo adelante? Bueno, estimo que se trata de un tema que debe ser objeto de diálogo social y de negociación, porque hay mucha cosa involucrada en la reducción del tiempo de trabajo. No solamente son los derechos de las personas en ganar libertad, sino que también es, diríamos, acompasar al medio productivo para que la reducción del tiempo de trabajo tenga correspondencia efectiva con esos nuevos modos de trabajar. Por lo tanto, es clave contar con el consenso y contar con el concurso y con la opinión de los empleadores. Ahora, cuando yo hablo de empleadores, estamos ante un universo inmenso, ¿verdad? No todos los empleadores están en iguales condiciones, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los sectores de actividad. En relación a lo que decías recién, ¿se prevé que se aplique esta reducción a todos los sectores de actividad o sería solamente para algunos sectores? Yo entiendo que debería ser una solución de carácter general. Todas las personas deberían gozar de mayor libertad, por lo tanto, trabajar de manera autónoma o subordinada, lo que fuera, en menor cantidad de tiempo. Pero la pregunta tuya va dirigida más bien al procedimiento, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento para operar efectivamente la reducción de la jornada? ¿Una ley de carácter general, como la de 1915,
que estableció que no se podía laborar por más de 8 horas diarias o 48 semanales. ¿Estamos en condiciones de dictar una norma de carácter general? ¿O debería ser una norma sí que establezca un límite máximo de tiempo de trabajo, pero que luego admitiera distintos procedimientos y distintos plazos para su implementación, de acuerdo, por ejemplo, a las particularidades de los sectores y de acuerdo también a los procedimientos de negociación colectiva que deberían darse entre las organizaciones de trabajadores y de empleadores para, diríamos, mejor acomodar a la realidad sectorial esa reducción de la jornada que bien podría ser decretada, dictaminada de manera general. No sé si me explico, entonces, una norma de carácter general, pero que en su aplicación pudiera dar cuenta, a través de la negociación colectiva, de las necesidades sectoriales de esa implementación. Por ejemplo, plazo. Dijiste en una entrevista que considerás excesiva la jornada de 48 horas y lo nombrabas también ahora. Sería una jornada, por ejemplo, de 8 horas al día durante 6 días a la semana. ¿Qué implicancias, qué consecuencias tiene esta carga horaria para un trabajador? Todo eso debería ser objeto de discusión. Hoy por hoy, como tú bien dices, el esquema es 8 horas máximas de trabajo diario y 48 horas máximas de trabajo semanal, en la industria por lo menos, en el comercio es 44. Y ya te digo, en el sector servicios no está claro, o por lo menos hay más de una opinión si se aplican 48 o 44, porque no lo dice con claridad la ley. El sector servicios obviamente ha crecido muchísimo en los últimos años y en 1915 no representaba un componente significativo del llamado mercado de trabajo. Entonces, allí el espacio para discutir es no solamente la reducción de la jornada, sino una serie de implicancias que la reducción de la jornada puede tener. Por ejemplo, volver sobre el derecho a la desconexión digital. Es un derecho que fue consagrado para el caso del teletrabajo, pero evidentemente que la utilización de plataformas por las empresas, de plataformas digitales, excede mucho el plano del teletrabajo. Por lo tanto, habría que volver sobre el derecho a la desconexión para darle una regulación general. Está estrechamente vinculado con la reducción del tiempo de trabajo o con el control temporal del trabajo. Otro tema que habría que revisar tiene que ver con el llamado derecho a la indemnidad, o sea que el trabajador o trabajadora no se vea afectado o afectada por las opciones que puede llegar a tomar en materia de tiempo de trabajo. Que no tenga la opción del trabajador de desconectarse, una consecuencia negativa venida del lado del empleador. Pero del lado del empleador, el interés en torno a la reducción del tiempo de trabajo puede estar dado no únicamente por la mejora del ambiente de trabajo, la mejora de la salud del trabajador y trabajadora y su disposición a trabajar, etcétera, sino también, por ejemplo, por la posibilidad de contar con distintas maneras de ordenar el tiempo de trabajo. Porque nosotros estamos diciendo reducción del tiempo de trabajo, por ejemplo, no es una formulación que sea necesariamente así, pero decir, bueno, ir a 40 horas de trabajo semanales. Ahora, esas 40 horas de trabajo semanales, ¿cómo se distribuyen en la semana? Ese es el punto en que podría llegar a concitarse el interés de los empleadores también en discutir el tiempo de trabajo en su globalidad y la reducción del tiempo de trabajo, sí, pero también acompañada con una reordenación distinta del tiempo de trabajo diario. Y volviendo un poco a lo que hablábamos del tema de sectores de actividad, ¿cómo se podría aplicar esta reducción en lugares donde se ofrecen servicios? Yo creo que la reducción del tiempo de trabajo es un proceso que no conoce fronteras, diríamos. Entonces, creo que el desafío de cualquier política que tenga que ver con un cambio en materia de tiempo de trabajo es encontrar ventajas para ambas partes. No puede pensarse en una reforma, un tema tan sustantivo que contemple exclusivamente beneficios para una de las partes. Me parece que hay que esforzarse por ese círculo virtuoso, diríamos, que tiene el diálogo social. Yo soy absolutamente optimista, o diríamos más que optimista, esperanzado, ¿no? Porque no es lo mismo ser optimista que tener esperanza. El optimismo es más bien una cuestión que tiende a esperar que las cosas se arreglen. Yo soy optimista en forma un poco irracional y tiendo a pensar que las cosas van a ir bien porque se acomodan solas.
En cambio, la esperanza tiene un componente más de compromiso de las personas para transformar las cosas. Yo soy de los que piensan en términos de esperanza. En realidad, les confieso que no es una idea mía, ¿no? Es un libro extremadamente interesante que se llama Esperanza sin optimismo, de un autor irlandés. En fin, me parece que la oportunidad es a partir del diálogo social y de la negociación para reglamentar, para dar plazos a una decisión de tipo político venido desde una ley, desde una norma que dé directivas precisas en torno a la reducción del tiempo de trabajo. Bien, hablabas recién de que esto tendría que traer beneficios para las dos partes. ¿En qué aspectos crees que se puede ver beneficiado el empleador con esta medida? Bueno, como te decía, me parece que el empleador puede encontrar en la reducción de tiempo de trabajo un ajuste a la organización del trabajo en general, una mejor definición de las tareas, una mejor definición de las funciones de los trabajadores y trabajadoras en la empresa, una oportunidad para modernizar justamente la forma de organizar el trabajo y de tener mejor disposición desde el punto de vista materialmente de la utilización de la energía de trabajo en mejores condiciones. ¿Se le puede llegar a otorgar algún tipo de garantía al empleador de que el empleado efectivamente vaya a rendir más por tener mejores condiciones de trabajo? Mira, dos cosas sobre eso. La experiencia internacional en países europeos, de acuerdo a un estudio de OIT del año 2019, señala que la reducción del tiempo de trabajo va acompañada de una mejora de la productividad. Ese es un gran debate en el Uruguay porque, claro, y en todos lados, ¿no? Porque en realidad cuando hablamos de reducción de tiempo de trabajo estamos hablando de reducción de tiempo de trabajo sin disminución o sin afectación salarial. Por lo tanto, uno tiende a pensar, bueno, pero entonces, ¿qué ocurre con el empleador? Bueno, el empleador, reitero, tiene, de acuerdo a la experiencia internacional, la oportunidad de modernizar sus estructuras laborales sin una pérdida de sus utilidades. Segundo elemento interesante es que me parece que una norma sobre reducción de tiempo de trabajo, y en mayor razón todavía los convenios y los laudos de consejos de salarios que puedan implementar esa reducción de tiempo de trabajo en cada sector, deberían, desde mi punto de vista, prever una comisión de seguimiento del tema, de tal forma de hacer evaluaciones periódicas acerca de cómo va la marcha de la reducción del tiempo de trabajo y si no requiere ese proceso algún tipo de ajuste. Bien, perfecto. Decías que justamente la reducción horaria no viene aparejada de una reducción salarial. Entonces, cuando hablamos de puestos de trabajo que ya están ocupados, es fácil darse cuenta si van a disminuir el salario o no en función de la reducción de la jornada. Sin embargo, ¿cómo se puede regular que al cubrir nuevos puestos de trabajo las empresas no le bajen el salario al ofrecer un mismo cargo? Para eso que tú dices, hay que tener en cuenta lo que es el funcionamiento del sistema de fijación de salarios en el Uruguay. Uruguay está obligado a cumplir con dos convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre métodos de fijación de salario. El Estado, a través de la ratificación de estos dos convenios de la OIT, está obligado a contar, a tener un método de fijación de salarios mínimos. O sea que la fijación del salario no puede quedar al albur del mercado, de lo que decida el mercado, sino que es el Estado el que debe ofrecer, diríamos, un sistema de fijación de salarios mínimos. ¿Cuál es el método de fijación de salario mínimo con el cual Uruguay cumple con estos convenios internacionales? Son los consejos de salarios. Negociación tripartita por rama de actividad. Con ese aparato yo estimo que el riesgo que tú señalas de que un empleador pudiera llegar a contratar a un trabajador en un régimen de menor asignación de horas semanales de trabajo por menor salario del que eventualmente ese trabajador hubiera percibido en el régimen de 8 horas y 48 semanales, me parece que ese riesgo no lo vamos a tener en la medida, reitero, que la fijación de los salarios mínimos está determinada por estos organismos tripartitos cuyas resoluciones tienen fuerza de ley, no son simplemente acuerdos, sino que tienen fuerza de ley. En consecuencia, un empleador, en la hipótesis que tú manejas en tu pregunta, no podría pagar menos que el mínimo establecido por un determinado número de horas de trabajo
establecido en el Consejo de Salarios. Cambiando un poco de tema, la innovación tecnológica es algo que está cambiando rápidamente el panorama laboral. ¿Cómo crees que puede impactar esto en el trabajo en la actualidad y en el futuro? Allí hay más de una opinión acerca de eso, ¿verdad? Hay una opinión que uno podría decir, bueno, de cierto determinismo tecnológico, en el sentido de que la tecnología es incesante, avanza, destruye puestos de trabajo, crea desempleo, etcétera. Ese es un discurso que dice además que ese proceso es inevitable. También es cierto que, pese a esos anuncios, hay un estudio del año 2013 que ha sido muy influyente, de Osborne y Frey, dos estudiosos de Harvard, que determinaron que el 47% de los puestos de trabajo en Estados Unidos podían verse afectados. Esto es del 2003. Posteriormente se estudió, o se revisó, diríamos, esa tesis, en el sentido que más que afectar los puestos de trabajo, la tecnología afectaba o podía llegar a afectar las tareas. Con lo cual, ahí hay un matiz muy importante. No es que se pierdan puestos de trabajo necesaria e inevitablemente, sino que los puestos de trabajo se transforman. En parte se automatizan, se tecnologizan, y eso determina que el trabajador o trabajadora no tenga que perder necesariamente el puesto de trabajo, sino que deba adaptarse. Allí hay un matiz muy importante entre lo que es pérdida neta de puestos de trabajo o transformación de las tareas, que esa, diríamosle, es la forma más adecuada hoy por hoy de discutir el efecto de la tecnología en los puestos de trabajo. Todo lo demás suena un poco snob, esa es la verdad, y además ese discurso de la inevitabilidad de la pérdida de puestos de trabajo, la desaparición del trabajo asalariado, porque ese es el otro componente, más bien eso, diríamos, coadyuva a una visión, en última instancia, de que la protección laboral ya no tiene objeto y que el trabajo asalariado va a dejar de existir y, por lo tanto, ¿para qué reclamar derechos? ¿Para qué discutir de la reducción de la jornada? ¿Para qué todo eso si en definitiva está condenado a desaparecer? Esa visión determinista, tecnológica, por lo tanto, tiene un componente ideológico que hay que saber verlo, hay que saber apreciarlo. Agamben, un filósofo italiano contemporáneo, se preguntaba, ¿qué es ser contemporáneo? Y él decía, bueno, ser contemporáneo es ver la parte de oscuridad de las luces del siglo. O sea, no dejarse encandilar por esos discursos, ver la parte de oscuridad, diríamos, ubicarse desde un punto de vista crítico frente a esos discursos prevalentes. Por lo tanto, el efecto de la tecnología tan destructor de los puestos de trabajo, la verdad que todavía no se ha visto. Me recuesto también en algunos estudios de la OIT y en opiniones de estudiosos independientes en esta materia que dicen, bueno, esa destrucción masiva, ese 47% de puestos de trabajo que iban a desaparecer, según se había vislumbrado en el año 2013, todavía no ha ocurrido. Es más, cierta corriente de la sociología del trabajo lo que hace es estudiar, diríamos, cómo funciona el trabajo en las nuevas tecnologías y dicen, bueno, en realidad esto no es muy distinto del taylorismo y del fordismo tradicional. Son nuevas formas de taylorismo y de fordismo y no un cambio paradigmático, sino que son nuevas formas. Así como también son nuevas formas de control, ¿verdad? Porque no es verificable esta idea de que el trabajador y trabajadora son autónomos en empresas que utilizan plataformas, sino que el trabajo a distancia y el trabajo, diríamos, geolocalizado, de los repartidores, de los choferes de automóviles con pasajeros, etcétera, en realidad son tan o más controlados que en la época de la aplicación dogmática del taylorismo y del fordismo, porque son controlados a través de medios muy sofisticados como son los medios tecnológicos. Pero el control existe, solo que cambia de naturaleza, diríamos. Se desmaterializa porque no es un jefe que yo tengo enfrente y que me controla, sino que son otras formas de control que son además mucho más efectivas desde el punto de vista de la vigilancia y del control del trabajo. Y en el caso de que en algunos sectores de actividad los trabajos no puedan transformarse a partir de la innovación tecnológica y tengan que ser eliminados, ¿qué medidas crees que serían necesarias para poder proteger a esos trabajadores de este contexto? Bueno, allí hay que ver dos aspectos. Hay uno que es clásico en las políticas laborales y son las políticas de recapacitación profesional. Uruguay cuenta con un instrumento
que desde mi punto de vista no ha sido suficientemente explotado, que es el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el INEFOP, que tiene recursos suficientes y puede trazar políticas específicas para sectores donde exista propiamente el riesgo de la pérdida de calificaciones para afrontar los desafíos de las nuevas tecnologías. Quiere decir que la formación profesional es clave en este punto para evitar la pérdida total de puestos de trabajo o recalificar a las personas para que puedan ubicarse o tener mejores condiciones de empleabilidad para quienes hayan perdido el empleo. La otra medida que los países han empleado son las medidas de protección social para las personas desempleadas. Uruguay cuenta, diríamos, con un sólido sistema en materia de subsidios, por ejemplo, de subsidios por desempleo, pero no obstante habrá que revisar si en algunos casos esa normativa de seguridad social en materia de subsidios no requiere algún tipo de ajuste para dar mejor cuenta de colectivos de trabajadoras o trabajadores que hayan quedado desempleados por motivos tecnológicos. En una entrevista reciente aseguraste que los artículos del derecho de huelga reformados en la ley de urgente consideración se deberían revisar. ¿En qué consisten esos artículos y por qué se debería hacer esa reformulación? Sí, en este punto también requiere una brevísima introducción. Y es que nuestro país, Uruguay, fue observado por los órganos de control de aplicación de normas de la OIT desde el año 2010 en adelante. ¿Por qué fue observado en relación a este punto de la huelga que tú dices? Porque la OIT, a partir de una queja presentada por los empleadores uruguayos, con apoyo de los empleadores internacionales, la OIT lo que determinó es que las ocupaciones de los lugares de trabajo, si bien son legítimas desde el punto de vista de constituir una modalidad de ejercicio del derecho de huelga, si bien son legítimas, esto es muy importante, la OIT así lo dice, deben permitir el acceso de los trabajadores no huelguistas al lugar de trabajo, o sea, deben permitir la libertad de trabajo de los no huelguistas y deben permitir también el acceso de los empleadores al lugar de trabajo. Con este marco de esta observación que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, en el año 2020 se dictó el artículo 392 de la LUC, que es al que tú refieres, de la ley 19.889. ¿Qué es lo que dice ese artículo? Dice, la huelga deberá permitir el acceso de los no huelguistas al lugar de trabajo y del empleador al lugar de trabajo. ¿Cuál es el problema? Que el artículo está mal diseñado desde el punto de vista que no es la huelga la que debe permitir el acceso de los no huelguistas al lugar de trabajo, sino que es meramente la ocupación como una modalidad de ejercicio del derecho de huelga. O sea que no es correcto que la ley de urgente consideración haga referencia a la totalidad del fenómeno de la huelga, porque lo que puede llegar a afectar la libertad de trabajo de los no huelguistas es la ocupación, simplemente, que es una, entre otras, de las modalidades de ejercicio del derecho de huelga. Entonces, este artículo 392, para ser coherente con las observaciones que le ha hecho la OIT a nuestro país, debería haber dicho que la ocupación de los lugares de trabajo debe ser pacífica y debe permitir el acceso de los no huelguistas y de los titulares o responsables de la empresa. Pero no es lo que dice. Lo que dice es que la huelga, ¿me explico?, es la que debe permitir el acceso, y esa es una formulación equivocada que puede llevar a interpretaciones absolutamente arbitrarias, lesivas del derecho constitucional de huelga. Entonces, la ley de urgente consideración, en el mejor de los casos, debería entonces ajustarse a lo que efectivamente ha dicho la OIT sobre el caso uruguayo de las ocupaciones como modalidad de ejercicio del derecho de huelga. Muchas gracias, doctor Hugo Barreto, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias por elegir Diálogo, el podcast de Fundación de Cultura Universitaria. Seguinos en redes sociales para conocer todas las novedades.